amigos, está por concluir el año más insólito en la historia reciente, un año aciago, producto de la pandemia de la COVID-19, pero paralelamente también ha habido un crecimiento exponencial de la criminalidad en la República de Panamá, lo cual es motivo de mucho temor por parte de la sociedad panameña, que se siente insegura por el nivel, por una parte, de los crímenes, pero sobre todo que ya no respetan sitios en particular, un hospital donde fue ejecutada una persona, en un centro comercial otro, en fin, un político en una actividad que estaba realizando de inscripción. Todos estos casos de la criminalidad dejan vacíos, en algunos casos, acerca de quiénes son los responsables involucrados. Para analizar esta situación hemos invitado al exministro de Seguridad, el abogado José Raúl Mulino, para que comparta con nosotros acerca de su perspectiva como un hombre que tuvo la experiencia de ocupar ese alto cargo, de cómo usted ve esta situación que está aparentemente increciendo, exministro Mulino, y si la estrategia está funcionando o no, o si hay que hacerse algún tipo, o debe hacerse algún tipo de reingeniería al respecto, señor Mulino. Gracias, muy buenos días a la mesa y a todos los televidentes. En realidad, en este programa hemos tenido la tribuna oportuna y agradecida de hablar del tema, porque desde que el problema comenzó y yo hice unas declaraciones por allá en el 2014, lo hice con el ánimo de crear una conciencia en las estructuras políticas del país. Yo siento que hoy no hay estrategia. El comunicado que yo veo del gobierno nacional y del secretario general del partido de gobierno, o sea, no es una entidad, una ONG, es el partido de gobierno, está cojo porque lo que corresponde, si yo fuera presidente de la República, yo hoy sabría quién mató a ese señor y sabría en qué andaba ese señor, si es que andaba en algo, para no ofender memorias, y sabría decirle al país qué es lo que está pasando en ese tema y pondría en cintura a mi partido. No puede ser que sea el PRD al que le maten la gente constantemente y aquí no sucede nada. Yo creo sinceramente, y lo digo con pleno convencimiento, de que no hay estrategia entre el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, los otros dos estamentos, como siempre he dicho, se manejan en una estructura distinta y en una estrategia distinta y son colaboradores de otras cosas, en otras áreas. Pero ciertamente, el gobierno nacional cuenta con dos excomisionados en la más alta esfera de la presidencia de la República, José Gómez y el otro señor Severino. Severino estuvo 10 años hablando de todo y criticando todo. Y ha llegado al gobierno, lleva 2,5 años y no ha hecho absolutamente nada. Y me dicen a mí que son la gente que mueven los hilos del poder en el Ministerio de Seguridad y en la Policía Nacional. Entonces, el gobierno nacional cándidamente no se puede emitir un comunicado en el que lamenta el deceso. Por supuesto, es muy humano y contra eso nadie puede opinar. Pero no puede ser que el gobierno nacional emita una comunicación pública sin darle al país ningún elemento de juicio que implique la solución o por lo menos el inicio de la solución del problema. El sicariato no es nuevo en Panamá. Cuando llega una moto y asesina a una persona a tiros, algo hay ahí serio. En Colombia ese fue un fenómeno que se desató por allá en la época de los 90 y tomaron medidas. Nosotros aquí tomamos medidas en el año 2011, 2012 y te he escuchado a ti hablar del tema de las motos. Se trató de regular, no hubo manera. Salieron los dueños de las Harley Davidson y los que no son Harley Davidson a protestar porque dice que se veía muy feo el chaleco que exigiera el número de placa atrás para poder circular y la prohibición de llevar pasajeros porque ellos se iban los fines de semana de paseo en grupo con sus esposas o sus novias al interior de la República y no se iban a poner el chaleco. Igualmente el país no estaba en aquel momento plagado de motociclistas, en una gran mayoría extranjeros. Sabrá Dios con qué prontuario, policivo algunos de ellos. Y ciertamente tiene que ponerse un control respecto de las motocicletas en el país de mano dura. No puede ser excepción ni Harley Davidson, ni Suzuki, ni Yamaha, ni ninguna de estas motos rimbombantes, sino todo el que anda en moto tiene que cargar un chaleco reflexivo con el número de la placa y en el casco anotado
cómo es la pretensión, y fue el consejo que nos dio Colombia en un momento dado, y minimizaron el aspecto del sicariato. Ahora, cuando te van a matar, te van a matar. O sea, con moto o sin moto, tú estás muerto. El problema aquí, abogado Molino, es que Panamá, con este modelo que se está empleando de las motocicletas, como dice usted, cada día aumenta más el tipo de casos producto de personas, y esto no, por supuesto, hay excepciones. Lógicamente, la mayoría son personas que lo hacen decentemente, pero el problema es que está viéndose en este momento crecer ese sicariato en moto, como usted dice en Colombia, que se impuso. Como también Sí. siento que hay una mexicanización de los hechos de sangre en Panamá, cada vez son más brutales, son más sangrientos. Pero La ingeniería mexicana tiene que ver con la brutalidad en el asesinato. No es nada más meterte un tiro, sino cortarte la cabeza, desmembrarte, como ha pasado que han encontrado personas picadas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el tema en la política, que sí tiene que ser un factor importante. Yo recuerdo en su momento importantes figuras del PRD rasgarse las vestiduras. Cuando yo hice lo que hice y lo anuncié, fue porque recién habíamos tenido una reunión, creo que lo he dicho aquí antes, Procuraduría, el fiscal Marcelino Aguilar, el jefe de la policía y otros estamentos, con el ánimo de ver el mapa político. Nos aproximábamos, eso fue como en febrero del 14, nos aproximábamos a la contienda electoral. En un mapa de inteligencia policial hecho por la DIP, Jorge Miranda era el jefe de la DIP, que después fue jefe de la policía. Establecimos los lugares donde había amenazas del narcotráfico respecto de circuitos electorales. Y yo dije lo que dije y cité a mi despacho a los 3 candidatos a la presidencia de la República, fueron 2. Y les expliqué esa información confidencial para que pusieran cuidado en sus partidos respecto de candidatos específicos que todas las fuentes de inteligencia daban de que estaban financiados y relacionados con el narcotráfico. ahora, Ninguno Molino, hizo nada. permiso. De los 3 candidatos, ¿quiénes fueron y quién no fue? Fue Juan Carlos Navarro y José Domingo Arias. Varela no fue. Okay. A los 2 le hice, Juan Carlos Navarro fue acompañado de Iván González, era su mano derecha, y José Domingo Arias no recuerdo si fue solo o fue con alguien, sinceramente no recuerdo en este momento. Okay. Se les expuso el mapa de la DIP con banderitas por partido, no era nada más el PRD, habían candidatos de distintos partidos. ¿Por qué no se podía en ese momento poner ninguna denuncia? Porque una de las cosas que decían las autoridades del Ministerio Público es que la penetración, te estoy hablando hace 10 años, en aquel momento era tal que el séquito de abogados que existía en la DIJ y en las instancias de investigación para torpedear investigaciones ameritaba o requería, mejor dicho, que las investigaciones se hicieran casi que en secreto. Y evidentemente no le correspondía al ministro de Seguridad ir a poner denuncias a tontas y a locas para satisfacer los titulares de los periódicos. Yo tenía que respetar una estrategia dentro de las entidades que investigan. El ministerio ni el ministro investiga absolutamente nada. Y no podía yo salir a decir alegremente, señores, es que en el circuito tal, fulano de tal, en el circuito tal, en la provincia tal, fulano de tal. No puede ser. De allá para acá, definitivamente que el problema ha crecido. El país avanza inundado de droga. Lo digo y lo reitero, el país está inundado de droga. Veamos el tamaño de las incautaciones que hace Senan o que hace Senafrón o que hace la Policía Nacional casi todos los días. Es enorme la cantidad de droga y es enorme la cantidad de efectivo, cash, que está circulando en la nación panameña. Eso es así y no vamos a tener tranquilidad mientras que no exista una estrategia coordinada para, uno, saber quiénes están, darle seguimiento a los que están debidamente autorizados, tener el acceso a los teléfonos de toda esa gente para saber los movimientos de acuerdo con la ley, no estoy hablando de nada que sea arbitrario, y tener una comunicación constante, reforzar la Dirección de Inteligencia Policial, el Consejo de Seguridad Nacional, que de ser un demonio ha quedado en un angelito sin alas. No hace nada, nadie sabe qué hace. Entonces, no veo ninguna estrategia, Anito. No veo ninguna estrategia en el país hasta que pase una desgracia mayor o hasta que atenten contra una multitud de personas en función de qué. El otro año vienen primarias internas en el PRD. A las 2-3 semanas que yo me reuní con los candidatos, mataron a un señor en una actividad política en San Miguelito. Y al poquito tiempo después mataron a otro. Todos vinculados con las mismas personas que siguen estando enredadas en la pata de los caballos.
Entonces no puede ser que el gobierno nacional, el PRD, que es gobierno, no nos olvidemos que el PRD es gobierno. El PRD no es un partido en oposición ni es un club cívico. Es el gobierno nacional, es PRD. El presidente es PRD, su vicepresidente es PRD. Controlan la asamblea. Entonces, no vengamos a decir que no sabemos o no podemos o que lamentamos, pues, eso está bien para un sermón en un púlpito el domingo en la iglesia, pero no para que lo diga el presidente de la República a través de un comunicado cuando su partido está siendo diezmado por actividades delictivas que están dando al traste con la vida de seres humanos, ¿no? O sea, sí, creo que es una perfecta irresponsabilidad. Lo que dijo el presidente fue lo siguiente. Él señaló que en este caso hizo un llamado a la paz y a la convivencia pacífica que debe prevalecer en todos los sectores de la sociedad democrática. Viene Perfecto, más. aplauso, aplauso, eso está muy bien, como si fuera arzobispo, eso está perfecto. Pero él no es el arzobispo de Panamá, él es el presidente de la República, por amor a Dios. ¿Cuándo es que va a poner los pies en la tierra y va a actuar como presidente? Ok, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Oiga, abogado José Molino, exministro de Seguridad de la República de Panamá, hoy está con nosotros. Gracias sobre todo por la forma tan llana como usted habla. Debo reconocerle eso. Usted es un hombre que no tiene arrugas en su forma de expresar, cosa que es importante para cualquier persona que haya ocupado cargos relevantes, como usted lo hizo como ministro de Seguridad. Pero yo quiero referirme a que la fiscal superior de San Miguelito afirmó que hasta el momento no se ha determinado todavía a la persona aprehendida por el asesinato de un dirigente del PRD, particularmente el subdirector del registro público, que fue detenido, un hombre que resultó ser de origen colombiano, un hombre de 23 años, joven. Pero el director de la policía dijo que tienen que aplicar la ley sin importar quién cometa el delito. ¿Su interpretación de eso, abogado Molino? ¿Qué te digo? Romántico, porque no lo están haciendo. El subdirector del registro público, una entidad donde se maneja los bienes y haciendas de todos los panameños. Es una institución de seguridad, ¿no? También, ¿no? Debe ser vista bajo el manto de la seguridad. Sí, porque en realidad es la garante de la propiedad privada en Panamá. Okay. La garante de los créditos bancarios otorgados con hipotecas, la garante de los traspasos, las ventas de tierras, de casas, de bienes, etcétera, pasa por el registro público. El asesinado no es un corregidor, que ya no existe, no es una persona de bajo nivel, es el subdirector de la entidad más importante en materia de propiedad privada del país. Y que hayan contratado a un colombiano para que le meta los tiros, alerta doble que tiene que ser tomada en cuenta. ¿Por qué doble la alerta, señor Molino? Porque Colombia es Colombia en materia de narcotráfico y son las personas que andan gatillo alegre, alquilados para cometer estas fechorías. Yo no conocía al sujeto, sinceramente, y me duele la muerte como duele la muerte de cualquier ser humano, y ojalá hagan el esfuerzo para darle al país pronto una definición de qué pasó y por qué pasó, que no escondan detalles por buenos o por malos que sean. Yo creo que el país amerita una explicación del por qué murió un alto funcionario del gobierno nacional PRD en una actividad política del partido de gobierno, reitero y subrayo, partido de gobierno en el gobierno. Entonces, yo creo que esas cosas son así. Hay otro tema ahí que he escuchado al ministro de Seguridad referirse a la ley de extinción de dominio, que es una perfecta barbaridad. Son esas leyes que llegan traducidas del inglés y no se discute con nadie. La ley no tiene absolutamente nada que ver con que hayan matado a este señor o que maten mañana o pasado a otro. Esas son actividades independientes. La ley de extinción de dominio, yo pasé una ley de extinción de dominio en el 2012-2013, modifiqué el Código Procesal Penal precisamente para poder limpiar los bienes que están secuestrados, aprehendidos por el Ministerio Público, oxidándose y dañándose en los lotes de carros, lanchas, motos, etcétera. Pasa al Banco Nacional. En aquel momento a mí me sorprendió muchísimo una cifra. En el Banco Nacional, que hoy debe ser mucho mayor, en el Banco Nacional en aquel momento habían $72 millones
en una cuenta que no recuerdo, cuenta especial adscrita al Ministerio Público. No la manejaba porque no se podía tocar al Ministerio Público, no generaba intereses y el Banco Nacional estaba sentado en 72 millones de dólares de todas estas incautaciones. Bueno, se modificó el Código Procesal Penal para permitir la venta, respetando las garantías procesales, de aquellos bienes que pueden ser deteriorables en el tiempo, depositar el dinero y si tú sales inocente, bueno, te devuelven la plata con los intereses de ley, entre otras cosas. No creaba ninguna entidad burocrática para manejar estos temas, ni tampoco permitía que por un soplo te fueran a quitar tu casa o tu carro. Esta ley hay que verla con pinzas. Yo no quiero adelantarme en criterios, porque ya otros abogados lo han expresado jurídicamente hablando, y no voy yo a llover sobre mojado. Pero esa ley no tiene nada que ver con lo que está pasando. Las riquezas de los narcotraficantes, si bien deben ser perseguidas, no tiene nada que ver con la infiltración en la política, ni en los organismos de seguridad, ni en el gobierno nacional. Son dos temas por completo, y no le vayan a echar ahora la culpa de que porque no se aprueba la ley es que están matando a la gente. Yo creo que ese es un tema que no tiene nada que ver y se comete un desliz importante al mencionar semejante cosa. Por otro lado, yo siento que en el Ministerio Público debe tomarse una decisión ya por el presidente de la República. O confirma al procurador suplente Caraballo en propiedad en el puesto, o le da las gracias, lo condecora y lo vuelve a poner de fiscal de drogas y pone un nuevo procurador ratificado por la Asamblea en propiedad por el tiempo que reste creo que eso deben ser como 2 años y medio ya lo que le queda al procurador. No podemos tener un procurador de la nación en interinidad. Eso resta capacidad, sobre todo, porque la figura del procurador y las decisiones que toma un procurador tienen impacto político. Por ejemplo, el asesinato del día sábado o domingo es un miembro alto funcionario del gobierno del PRD. El procurador, lo que sea que vaya a hacer, va a tener una incidencia política dentro del partido de gobierno. Y usted tiene ahí a un hombre altamente capaz. Yo conozco, trabajé con el entonces fiscal Caraballo, operaciones delicadísimas, de alto vuelo. Y sé que es un hombre capaz, sé que es un hombre serio. Pero está en interinidad. Y eso no contribuye a la certeza que tiene que tener en su mandato, quien ejerce la facultad de perseguir a los delincuentes y a los delitos. Yo creo que eso es un mal que está ahí latente, que como que a nadie le importa, pero yo sí creo que ante la crisis que tenemos y la configuración de una estrategia nacional coherente, el procurador de la nación es una ficha clave en ese tablero de ajedrez, ¿no? Ok. Camila. Hablamos hace unos minutos sobre la infiltración del narcotráfico. Y creo que la expresión que se utilizó es que todo está podrido porque han infiltrado una gran cantidad de áreas del gobierno particularmente. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué tipo de estrategias han utilizado otros países? O sea, ¿crean instituciones aparte? O sea, porque, por ejemplo, hemos visto ya ejemplos de esa infiltración. Por ejemplo, en el caso del gobernador de Gunayala, Eric Martelo, que lo detuvieron con como 73, no recuerdo cuál era el número de paquetes de droga en su auto, y que ese proceso, por cierto, ha sido aplazado varias veces, todavía no hay una condena en firme, pero o sea, es una persona que días antes había estado caminando junto al presidente de la República en su visita a la comarca. Entonces, o sea, si figuras de esa talla, como gobernador, están involucrados en estos asuntos o presuntamente involucrados en estos asuntos, ¿qué estrategias han utilizado países que hayan resultado? Mira, hoy día hay mucho más tecnología disponible en esta materia que en mis tiempos. Pero la seguridad personal cae mal. Yo soy el primero en reconocer que tener guardaespaldas o tener seguridad alrededor tuyo es antipático. La gente lo resiente y te critican y bueno, todo lo que todos sabemos. Pero estamos ya en una posición, por ejemplo, en donde el círculo más cercano a funcionarios claves tiene que ser poligrafiado constantemente. Detectores de mentiras, análisis psiquiátrico.
gente que sepa cuando una persona miente o no miente. Hay herramientas tecnológicas hoy día para ese tipo de análisis. No podemos permitir que ninguna persona trabaje en el Ministerio de Seguridad Pública, en el Ministerio Público, los fiscales, los personeros, sobre todo las personas que están vinculadas o cercanas en puestos de las costas, de las regiones costeras, si no son analizados a través de mecanismos técnicos. Eso es bien importante porque por ahí se cuela mucha cosa. Entonces, si tú me dices a mí que el presidente de la República tenía a su lado una persona que días después o semanas después lo agarraron con 75 kilos de cocaína, entonces estamos mal. La seguridad del presidente es un fiasco. Es un verdadero fiasco. Entonces, el hecho de que un presidente quiera manejar su carro está muy bien. Está muy bien. Si quiere manejar su carro está muy bien. Pero tiene que haber toda una estructura alrededor del presidente que lo proteja de todas estas cosas. Y si mañana le van a pasar una factura a una persona que está al lado del ministro de Seguridad y le meten un tiro al ministro o al presidente, vamos a llorar sobre leche derramada. Hay mecanismos hoy día. Todo lo que tiene que ver con el vetting, que una traducción al español podría ser análisis de confiabilidad. Me arriesgo a decirlo de esa manera porque el vetting, viene de la palabra vetar en inglés, el veto. Todas esas estrategias, todos esos programas existen para detectar la confiabilidad de las personas a cargo de entidades sensitivas. Es imposible que existan gente alrededor de gobernantes y de funcionarios clave en materia de seguridad que no hayan pasado por un proceso de confiabilidad, de análisis de confiabilidad, que implica no solamente la persona, su entorno, su familia, sus hermanos, sus hijos, para evitar que tengamos personas que influenciadas porque el cuñado es narcotraficante, yo lo dejo que trafique droga, o porque el vecino de mi casa, o porque mi compadre es narcotraficante, yo no le hago nada o no lo sapeo. Entonces, ese tipo de cosas tú tienes que restringirlo sobremanera, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Yo siento que el país no es relajo lo que estamos teniendo. El otro año comienzan actividades políticas electorales internas de distintos partidos. Ya es el año 22, el próximo año es el último año de gobierno, el 23 es un año de full política. Entonces, yo creo que hay que ir limpiando un poco la casa, arreglando un poco el sistema para que este país no colapse en materia de seguridad. Hay mucho temor, hay mucha, y con justificada razón, mucha duda. Tú mismo has mencionado el caso de este señor, han aplazado la audiencia no sé cuántas veces, no se sabe si fue culpable, si es inocente, si hay una explicación coherente de dónde salieron los 70 y tantos paquetes de coca que él cargaba. Entonces, estas cosas dejan mal sabor, dejan muchas preguntas sin responder, que lo único que afecta es la credibilidad de los entes encargados de administrar la seguridad del país. Oiga, exministro Mulino, José Raúl Mulino, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis y por sus valiosos aportes por un tema que debe ser preocupación de gobierno, oposición y toda la sociedad panameña. Porque todos estamos en peligro, ante la Esto no es un problema del gobierno nada más. No, por eso, esa es la exhortación que estoy haciendo. Así es. Pero que además se accione en una forma eficiente para intentar ponerle coto al crecimiento de este andamiaje que aparentemente se ha ido creando en nuestro país, que es el sicariato, y es muy lamentable. Licenciado José Raúl Mulino, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un placer. Saludos a ustedes y a la audiencia. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, hay una noticia que registra el diario La Prensa en su edición digital que dice que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares estarán dispuestos a declararse culpables de al menos uno de los 3 cargos en su contra por presuntamente conspirar para lavar dinero de Odebrecht y el consentimiento para el decomiso de 19 millones en activos, es lo que dicen los hijos del expresidente. De acuerdo a una carta que lleva la firma de James McGovern, que es el abogado de los hijos del expresidente panameño, que fue presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York ayer lunes, cuando precisamente llegaba a los Estados Unidos extraditado por Guatemala el señor, el hijo del presidente Martinelli. Entonces, esto quería informarle a ustedes. Milton y Camila, el Consejo Nacional de Periodismo, le hemos salido al paso a lo que opinó
el señor presidente de la Asamblea Nacional en cuanto al hecho de que él dio una declaración desafortunada, por cierto, en el sentido de que, bueno, sí, el narcotráfico ha penetrado la política panameña, pero, dice el presidente de la Asamblea Nacional, que también los medios de comunicación. Al respecto, tomamos la decisión de responderle al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, exhortándolo, ¿okay?, a que, así como él ha hecho esta temeraria declaración, que diga los nombres de las empresas o de los periodistas que están, como él dijo, siendo financiados. El problema aquí, y les voy a decir, la nota dice que, dirigida a Cristiano Adames, dice así: en declaraciones dadas en el día de hoy ante la pregunta de si el narcotráfico ha infiltrado la política panameña, usted manifestó, sí, la ha infiltrado como ha infiltrado los medios de comunicación. Cierro la cita. Agrega la nota del Consejo Nacional de Periodismo que la gravedad de su aseveración y por razón del cargo que ostenta, el Consejo Nacional de Periodismo está obligado a exigirle que aporte públicamente los nombres y casos específicos de los medios de comunicación a que usted se refiere o proceda a retractarse de la misma manera públicamente. Por lo temeraria de sus declaraciones, esperamos su inmediata respuesta. Sin otro particular, el Consejo Nacional de Periodismo. Me gustaría escuchar la opinión de Milton y de Camila al respecto, por favor. Bueno, mi primera reacción es que, al igual que la que comentábamos ayer del Ministerio de Seguridad, me parece una declaración y una posición muy cómoda por parte del presidente de la Asamblea, que lo primero que me recuerda es cuando la respuesta de cualquier madre o padre a cuando su hijo se porta mal y le dice, es que Juanito lo hizo también. La respuesta a cualquier buen padre o madre es, a mí no me interesa lo que hizo Juanito, me interesa si tú te copiaste o no en el examen. Bueno, en este caso, seguro hay docentes metidos en temas de narcotráfico, seguro hay médicos metidos en temas de narcotráfico, seguro en todas las profesiones se encontrará alguien, pero aquí lo que interesa es si los organismos de poder del Estado están infiltrados o no y si están haciendo su tarea. De ahí si otra gente también es otro problema, pero él tiene que asumir la responsabilidad por lo que pasa en su órgano del Estado y no tratar de echarle la culpa a los demás o tratar de llevárselo consigo al acantilado o al niño de primaria. O sea, aquí él tiene que tomar la responsabilidad de su institución. Ok, Milton. Esa sería mi primera reacción al tema. Hemos hablado con el ministro Mulino y hemos discutido antes. El narcotráfico busca acceder al poder porque a través del poder facilita su operación y encubre o protege a la misma de ser perseguido por la ley y de recibir sanciones. Por lo tanto, los niveles de penetración, como bien dice Camila, son totales. Hipotéticamente, así como hay una penetración del narcotráfico en la política, y eso lo indica distintas fuentes de inteligencia locales e internacionales, seguramente lo habrá a nivel de medios de comunicación social simplemente por lógica, porque el narcotráfico no se va a parar y decir no nos vamos a meter a conseguir fuentes en el periodismo cuando, muy bien dice Camila, son fuentes de poder. El periodismo es el cuarto poder, así se hace llamar a sí mismo. Entonces, hipotéticamente, podríamos concluir de que hay profesionales del periodismo y hasta medios de comunicación que pudieran ser financiados por el narcotráfico. Así como mencionaba en el cambio al exministro Mulino, de repente tú empiezas a investigar y te das cuenta que la señora que le sirve el café al ministro tiene un hijo pandillero. Y el riesgo de que envenene al ministro puede ser alto si se mete con la pandilla equivocada, ¿no? Entonces, lo que él decía de que la información de inteligencia no siempre se convierte en denuncia penal porque los abogados del ministerio muchas veces son cuadros del narcotráfico, pues se puede hacer extensivo a casi toda la sociedad panameña, porque así funciona el narcotráfico. Ahora bien, presentar nombres y apellidos de todos los políticos que están metidos en eso,
o de los médicos, de los dentistas, o de los maestros, o de los periodistas, probablemente pueda ser temerario porque la información puede ser de fuentes de inteligencia que no tienen un sustento suficiente para poder defenderse en un proceso penal. Sobre todo porque quienes tienen que hacer el proceso a veces son cooperantes del narcotráfico. Panamá está podrido y yo no me atrevo a excluir a ninguna parte de la sociedad panameña de esa penetración. El tema es que, como dice Camila, en lugar de decir, bueno, yo sí, pero tú también, es qué puede hacer la Asamblea Nacional, qué puede hacer el órgano ejecutivo para cerrarle la puerta al narcotráfico. Y es muy difícil hacerlo cuando los que tienen la llave de la puerta también son señalados de que pueden estar vinculados a eso. Mira, en los regímenes militares de América Latina, en su momento, cuando cometían crímenes aberrantes o excesos contra las sociedades de los diferentes países, los comandantes involucraban a oficiales que no tenían nada que ver, los encargaban de ejecutar o de participar en este tipo de actividades. Esa es una forma de embarrar, como se dice popularmente, a todo el mundo. Yo siento que aquí lo que cabe es que el presidente de la Asamblea simplemente diga así, es fulano, sultano y o mengano, que sea más directo y no, como se ha dicho aquí, que, bueno, mire, es que su hijo rompió el vidrio del vecino. Y la respuesta sea sí, pero también el hijo del otro vecino hace lo mismo. Yo creo que esa no es una respuesta seria y menos responsable por parte de una alta autoridad de este país. Ese es el propósito de esta... Lo que pasa es que, como decía el ministro Mulino, cuando él convoca a los candidatos presidenciales, le dice, en tu partido, este es el mapa de inteligencia, esta es la información, y le da nombre. Pero no lo puede decir públicamente. Supongamos que el presidente de la Asamblea ha recibido un informe de inteligencia que le indica que tales periodistas o tales medios son financiados por el narcotráfico. Él no lo puede decir alegremente porque estaría afectando una investigación de inteligencia. ¿Y quiere algo más? Debe decir que existen y luego hay algún tipo de denuncia penal correspondiente, muy bien, pero yo realmente, con todo respeto a la defensa gremial, creo que si hay información de inteligencia que indica que lo que el presidente de la Asamblea dijo es cierto, no lo puede decir alegremente porque afectaría a la investigación. Milton, el problema es que si tú guardas silencio en un delito que sabe que se ha cometido, guardas silencio, eres cómplice. ¿Estamos claros o no estamos claros? Bueno, entonces cada vez que decimos ese es parte del problema. Narcotráfico en la política, tenemos que decir los nombres de los diputados, alcaldes y representantes que tienen esa vinculación. Tendríamos que ser coherentes. Se han publicado. Hay nombres. Busquemos los medios para atrás. Diga, Camila. Bueno, yo lo que digo es que aquí lo importante, yo siento que esto es un desvío de lo importante, y es que se está haciendo para sanear el principal órgano del Estado. O sea, podemos seguir peleando que si los demás, pero al final eso para mí fue una medida de distracción. El enfoque tiene que estar en que en el lugar donde se hacen las leyes en el país, ¿qué están haciendo ellos para evitar la influencia del narcotráfico ahí? Bueno, eso es, para mí ahí tiene que estar el debate. Lo demás es circunstancial. Ahí tiene que estar el debate. Para mí, Camila, a mí parece. Con la reflexión de Camila cerramos el programa por el día de hoy. Recuerden que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.